Me dirijo a ustedes, hombres y mujeres de esta patria hermosa y soberana, para informarles y llamarles la atención sobre un hecho gravísimo que está ocurriendo en este momento. Tengo la información suficiente, tengo además las evidencias de que el gobierno, a través del presidente Perú Petro, ha anunciado que no va a renegociar el gas de Camisea y que ha cambiado las fórmulas que están vigentes en el Perú para poder dar un inmenso favor a la empresa Shell y hacer que ella sea la que se apropie de la soberanía del gas del Perú. Vamos por partes, porque este es un tema fundamental. Existen tres mercados del gas. El Perú tiene el gas de Camisea conectado con un contrato con México. Es un contrato por 18 años, ya van 3 años de contrato. Nos quedan ciertamente 15 años. Hay precios distintos en los mercados y hay variación en los mercados. Hay una modificación en el mundo en el cual el gas compite con el petróleo y tiene precios diferentes en 3 mercados distintos. Nuestro mercado actualmente con el contrato es el mercado de México. Y tengo la información, aquí está el contrato de México. Este contrato de México fue firmado con la Compañía Federal de Electricidad, que es la empresa estatal que compra gas para quemarlo y producir energía eléctrica. Y está vinculada en ese negocio con la gran empresa petrolera mexicana. El Estado mexicano entonces es parte sustantiva del lado mexicano. Y del lado peruano, el Perú puso el lote 88 como base de garantía para que pudiera completarse los volúmenes de reserva necesarios para el contrato de exportación. Pero además, el gas es nuestro, es de los peruanos, corresponde a nuestra soberanía. Por eso, el contrato entre Perú y México es un contrato entre dos estados. Y ahora el contrato ya se acabó, ya llegó a su etapa final el contrato. ¿Por qué? Porque México va a importar gas de Estados Unidos a un precio mucho más barato, un gas que se llama esquisto, que es mucho más barato que el gas que tenemos nosotros y que hay en general en todo el mundo. Es un gas que sale de la ruptura de las piedras y que se vende masivamente en este momento en Estados Unidos y se va a vender a México. Por eso es que el contrato ya cayó, pero también por las estafas inmensas cometidas contra el Perú, denunciadas desde el Perú y sobre las cuales el pueblo peruano reclama que se haga la soberanía efectiva respecto a este recurso estratégico nacional. Nosotros tenemos la información y la confirmación de cómo son los procedimientos para establecer la recuperación de la regalía de la renta en función de la exportación. Se exporta a través de un tubo que llega desde Camisea, va hasta Pampa Melchorita, se licuefactúa, esto es, el gas se convierte en líquido, se pone en un barco, se lleva a México, en el cual ese barco descarga los líquidos y son regasificados para ser usados en la quema, produciendo energía eléctrica. Así pasa en otros mercados del mundo, menos los mercados que son especulativos, donde se va vendiendo el precio como quien vende en un lugar que falta comida, uno va llegando con comida y la vende al azar, así a la especulación. Esa situación es la que en este momento nos ha llevado a plantear la necesidad de que estos documentos, que son los documentos del contrato en el cual se establece por parte de la empresa que exporta, que es Shell, junto con la empresa que está a cargo de la extracción, que es el consorcio Perú-LNG, y de la licuefacción, lo que se hace es poner a los diversos componentes del proceso de certificación de pago de las regalías en función del precio de venta final. Están estos documentos, pero estos documentos, todos, yo tengo la información correspondiente, todos dicen que no se tiene la información porque recién llegará después. Entonces se ha ido manejando con el Perú y así se hizo la estafa anterior. Y así ahora la novedad que nos lleva a esta invocación es que vino el presidente Perú Petro a la comisión del Congreso, vino a la Comisión de Energía y Minas e informó que además de los embarques que había estafado al Perú la empresa Repsol, que nos llevaron al organismo internacional de arbitraje CIADI y que ganamos el reclamo nuestro, además de esos, tenemos ahora otros embarques. Estos son los embarques que hizo Repsol y que se denunció
por la acción patriótica de Aurelio Ochoa, de Herrera Descalzi, de Humberto Campodónico, y ganamos en el CIADI que nos paguen la regalía que deba correspondiente. Pero ahora, lo que ha dicho la empresa Perupetro es que ha encontrado que además, luego, han habido otras estafas. O sea, se ha pagado, se ha simulado un precio menor para pagar menor regalía. Y esas estafas corresponden al periodo de Repsol, pero también corresponden a estas 7 últimas denuncias que yo hice, en el cual México compró a precio de Japón, o sea, compró a $17 el millón de BTU, que es la unidad de medida, pero declaró que pagaba la regalía como si lo hubiera vendido a precio de Henry Hub México, o sea, de $2 a $4. Y así evadió pagos de regalías para el Perú. Bueno, esta denuncia la hice y está plenamente confirmada. Está confirmada que eso ocurrió efectivamente. Yo sostengo que además, si se hiciera una investigación a fondo, se descubre que son más embarques de esa envergadura. Pero al menos ya han reconocido que existen estos 7 embarques. Pero hasta ahora no dan los documentos, hasta ahora no dan las informaciones que hemos solicitado. Y han querido pagar, fíjese, por el caso de Repsol, tuvo que pagar $63 millones por 10 embarques. Aquí quieren pagar $14 millones por 7 embarques. Raro, ¿no? Y el monto es mucho mayor, porque han negociado directamente entre la ministra, de ese entonces Ortiz, con la empresa. No hay documentos, no hay informaciones técnicas, no hay nada. Ha sido una conversación de tú a voz, de palabra a palabra. Y eso es irregular en la administración pública, eso es un delito. Bueno, con ese delito es que está todo esto todavía no resuelto. Se ha anunciado que quieren resolverlo. ¿Cómo? Llegando a un acuerdo con la empresa Shell, de que, bueno, va a pagar según lo que dice el destino final que se descarga el barco. Punto. Y ahí va a pagar, y va a corregir los problemas que haya. Y ese mismo concepto ahora lo quiere aplicar Perupetro a otros estafas más. O sea, mientras estábamos en el CIADI discutiendo y ganando esa denuncia que se hizo a la exportación trucha que hizo la empresa Repsol, hizo Repsol mucho más reembarques de exportación. Esto es, el barco con la carga líquida iba a un puerto, descargaba, luego se iba a otro puerto y descargaba. O descargaban un puerto y luego reexportaban a otro puerto. Pero esta reexportación de los líquidos, ya el CIADI cuando resuelve definitivamente. ¿Cómo se paga la regalía? Se paga según el destino final de regasificación. El CIADI es explícito al respecto. El CIADI, que aquí tengo el documento que confirma lo que señala, y es un largo debate, una larga discusión muy seria, muy fundamentada. El CIADI es el organismo de arbitraje del Banco Mundial. Sus arbitrajes, sus laudos tienen obligación en la legislación peruana. ¿Qué dice el CIADI? Que se paga según el destino final de regasificación. Esto es, sale el gas, se vuelve líquido para ponerlo en barcos, se lleva en los barcos, se descarga para almacenar los líquidos y eso se lleva por tuberías hasta el lugar de quema, en este caso la Compañía Federal de Electricidad, para producir electricidad. Es el sitio de último desembarque para la regasificación, o sea, para volverlo a convertir en gas y poder quemarlo. Es en ese lugar donde se define el precio para pagar la regalía. ¿Qué quiere hacer el gobierno? Ilegalmente, dejar de lado el CIADI, tirar el CIADI, desaparecer el CIADI y establecer un sistema por el cual se va a pagar en función no del destino final de regasificación, sino se va a pagar en función de los lugares de reexportación. Es realmente muy serio lo que dice el gobierno, porque señala que a partir de mayo del 2016 y únicamente para los casos en que el gas natural licuado llegue a terminales con capacidad de reexportación, Perupetro está aplicando sistemáticamente el mecanismo adoptado, salvo que se disponga de mayor información. ¿Cuál es el mecanismo adoptado? Que no se hace según el lugar final de regasificación, como manda el CIADI, sino según el destino donde se desembarca el líquido. Y después se vuelve a embarcar a otros lados. En el mundo actual, como les decía al inicio, en este momento el gas se ha convertido en un commodity de alta volatilidad y de alta exigencia. Y hay mercados especulativos. Lo que está haciendo el gobierno con este anuncio que ha hecho Perupetro, lo que está haciendo es entregar
No solamente los embarques actuales, sino los próximos 15 años de embarque, porque ya no se va a llevar a México, entregarlo a la empresa Shell para que especule con ellos en el mercado mundial y nos deje una regalía ínfima y ridícula. Esa regalía ínfima y ridícula ya ha sido analizada por los expertos como Aurelio Ochoa, que han señalado con claridad de que lo que se está pagando al Estado peruano es un pago ínfimo, es un pago por el cual la valorización del gas natural exportado, se dice la regalía es 30 y 38%. ¿Saben cuál es la verdad? Que han hecho una fórmula desde el contrato, una fórmula que se hizo al firmar el contrato de manera ilegal, írrita y fraudulenta, que afectaba el interés nacional. Se dice se va primero a hacer un valor de referencia. Ese valor de referencia es el séptimo del valor del precio final. La valorización se reduce el precio de venta a un séptimo, y a ese séptimo recién se aplica el 30 o el 38%. Por lo tanto, el Perú tiene el pago de regalías de exportación más chiquito que el pago de regalías del gas que se consume en el mercado nacional. Estamos regalando ridículamente, traidoramente nuestro gas para la exportación. Bueno, eso se pretende mantener con la Shell, que nos pagará ese precio ridículo, mientras ella especula a nivel internacional y obtiene precios a su antojo. Precios como los que se descubrió en esta denuncia que se ganó en el CIADI, en las que se ha denunciado a la empresa Shell, y ahora Shell quiere hacerlo para todo el negocio mundial y quiere consolidarse a costa del Perú. Y en los próximos 15 años nos sacaría al Perú 20.000 millones de dólares, de los cuales el 50%, el 50%, o sea, 10.000 millones de dólares corresponden al Cusco. Está afectando el futuro del Perú este anuncio que ha hecho y que acaba de hacer el presidente Perú Petro a nombre del gobierno. Yo emplazo al presidente de la República, al gabinete, a los ministros, ahora que se va a discutir la política económica, la propuesta de presupuesto, yo emplazo a que se diga lo que anunciaron, que se iba a hacer la renegociación con soberanía del gas, y que se señale que no se va a anular el CIADI, que no se va a malbaratear nuestros recursos, sino que se va a recuperar el gas. Para eso presentó un proyecto de ley con el Frente Amplio. El proyecto de ley que es el 001, el primer proyecto del Congreso, y que hay una mayoría de diversas fuerzas políticas, aunque este es un tema nacional, es un tema de soberanía del conjunto de nuestra patria. Hay un acuerdo para plantear que se establezca de una vez los términos de la soberanía y se señale en una negociación de Estado a Estado con México la recuperación del gas para industrializar el país y desarrollarlo productivamente, descentralizadamente, para atender la petroquímica, para poder tener el gas domiciliario masificado en términos reales, con las condiciones no estas que están poniendo abusivamente Cali en Lima, sino con las condiciones de subsidio y de masificación real a los sectores populares, y con la llegada a todo el país. Se requiere recuperar el gas de una vez. Y para eso la negociación directa de Estado a Estado con México está a la orden del día. Yo emplazo que eso sea visto por el Congreso, sea definido por el Congreso, no solo a través de este proyecto de ley, sino ahora que el gabinete va al Pleno del Congreso a presentar su política económica para los próximos años. Sería realmente escandaloso que en medio de ese debate se oculte el tema, pero sería todavía peor y más escandaloso que lo que ha anunciado por el gobierno, el presidente Perú Petro, sea asumido como política de Estado, porque eso es una traición al Perú, y eso no podemos permitirlo los peruanos. El Perú es muy grande, tenemos que unirnos para defender nuestro gas, tenemos que luchar en las calles, en las organizaciones sociales, en los centros académicos, en las diversas instituciones, las diversas fuerzas políticas. Este es un interés nacional de recuperar la soberanía sobre el gas, sobre nuestra molécula fundamental, que es una renta estratégica, transformarla productivamente en la petroquímica, desarrollarla en los domicilios y que esa renta de la exportación sea una renta la que corresponde a su valor real, tal como está planteado en la norma que hemos conquistado en el CIADI. Estamos en una batalla decisiva para nuestra patria, unámonos para lograrlo.